El aire olía a metal y confianza. Aquel amanecer, la planta petroquímica resplandecía bajo el sol como un monumento a la ingeniería moderna. Los trabajadores sonreían, los monitores parpadeaban en verde y las máquinas rugían con precisión milimétrica. Imposible que algo falle, repetían los ingenieros, creyéndose amos del fuego, pero bajo el suelo una válvula dormida comenzaba a temblar. Nadie escuchó su gemido, nadie sintió el pulso de la tragedia que crecía en silencio. El orgullo, la rutina, la certeza, todo se alineaba para un destino invisible. Un día perfecto, a segundos de romperse. ¿Cómo un sistema tan avanzado pudo volverse su propio enemigo? ¿Y por qué los que más sabían fueron los últimos en creer? La planta vivía su rutina perfecta. Cada movimiento, cada válvula, cada número en la pantalla era una confirmación de éxito. Los ingenieros bromeaban sobre su récord de seguridad, convencidos de haber domado al peligro. Pero en un rincón oscuro, una línea de presión empezaba a registrar un pulso irregular. Nadie lo notó. Los sensores, viejos y mal calibrados, silenciaron su alarma. El sistema, ciego por exceso de confianza, seguía funcionando como si nada. El sonido del vapor, constante y monótono, disfrazaba el aviso que nadie quiso escuchar. Elena frunce el ceño ante una lectura anómala. «Debe ser un error del sensor», dice alguien detrás. Ella duda, pero el reloj corre y las órdenes son claras. Mantener el flujo. La presión sube apenas un punto, un detalle invisible para quienes se acostumbraron a ignorar los pequeños fallos. En la sala de control, las pantallas siguen verdes. Afuera, el aire se vuelve más denso. Un sonido leve, casi un suspiro, se filtra desde el subsuelo. No hay alarma, no hay pausa. Solo una falsa perfección que se prepara para romperse. Luis Araya recorre los pasillos metálicos con su linterna, el sonido de sus pasos resonando como ecos huecos. Sabe que algo no encaja. El olor a gas es leve, pero distinto. Sin embargo, el protocolo exige informes, firmas, permisos. Decide no alarmar a nadie. Lo revisaré después, se promete. Detrás de esa decisión común se esconde el inicio de una tragedia que la historia recordará por generaciones. Al mediodía, el sol caía implacable sobre las torres plateadas. Desde lejos, la planta brillaba como una joya. En la radio interna, risas y música llenaban el aire. Nadie imaginaba que bajo sus pies la presión seguía aumentando. Un simple tornillo, corroído, se convertía lentamente en el corazón de una bomba invisible. La calma antes del infierno tenía forma de rutina. El sol se alzaba sobre un cielo despejado y la planta rugía con vida. Era un día más, uno de esos en los que nada parece poder salir mal. Los ingenieros celebraban el aniversario de funcionamiento continuo, brindando con café y bromas entre válvulas y pantallas. Las chimeneas escupían fuego controlado, símbolo de éxito. Nadie pensó en revisar los conductos secundarios, olvidados bajo capas de concreto y confianza. Mientras los discursos hablaban de progreso, una línea de presión comenzó a bailar fuera de rango. No era un fallo visible, solo una respiración distinta del monstruo de acero. Y como siempre, nadie escuchó su voz. Elena revisaba el panel de control con una tranquilidad mecánica. Los números bailaban en perfecto orden, pero algo en su intuición la incomodaba. Había visto ese patrón antes, cuando un sistema se preparaba para fallar. Decidió llamar a mantenimiento, pero la línea estaba ocupada. Afuera, las torres vibraban con el paso del gas a alta presión. Nadie lo sentía. Nadie quería sentirlo. La perfección era una orden,
no una opción. Luis Araya descendía por un túnel de mantenimiento. El aire era pesado, saturado de olor a gas y óxido. Su linterna iluminaba tuberías envejecidas que crujían con cada vibración. Encontró humedad en una válvula, una línea delgada de burbujas ascendiendo lentamente. «Nada grave», murmuró. Cerró su cuaderno y siguió caminando. Nadie sabía que, con ese gesto, acababa de dejar pasar la última oportunidad de evitar el desastre. En la superficie, Marina Torres inspeccionaba los registros de seguridad. Todo parecía correcto, pero las cifras de presión estaban fuera de sincronía. Ordenó una revisión inmediata, pero el equipo técnico respondió con desdén. «El sistema se ajusta solo», le dijeron. Su mirada se endureció. No creía en milagros mecánicos. Sin embargo, los informes eran ley, y la ley dictaba calma. La rutina vencía de nuevo a la razón. Al caer la tarde, un viento seco comenzó a soplar sobre el complejo. Los tanques emitían un zumbido bajo, apenas perceptible. Carlos Navas observó un número errático en la pantalla, pero lo atribuyó a una falla del software. Guardó su turno y se fue a fumar. A lo lejos, un halcón giraba sobre las torres, inmóvil contra el cielo dorado. Nadie imaginaba que la bestia de metal estaba a punto de despertar. La mañana siguiente amaneció con una calma extraña. El cielo parecía más pálido, el aire más denso. En la sala de control, los números seguían perfectos, pero algo en la vibración del suelo hacía temblar las tazas de café. Elena lo notó primero. Un ligero retardo en la respuesta de las válvulas automáticas. «Tal vez el software necesita reinicio», dijo Carlos, tratando de restarle importancia. Pero ella sintió que no era eso. Era algo más profundo, algo que el sistema no podía ver. Y por primera vez, en el lugar más seguro del mundo, el silencio sonó como una amenaza. Luis Araya regresó al túnel con su linterna. La humedad era mayor y el gas, ahora visible en una neblina fina, se deslizaba por el suelo. Encendió su radio, pero el ruido de interferencia cubrió su voz. Arriba, los generadores vibraban con intensidad creciente. Golpeó una válvula con su llave inglesa. La pieza emitió un sonido hueco, metálico, inquietante. «¿Esto no está bien?», murmuró. En su respiración se mezclaba el miedo y la resignación. No sabía que estaba caminando sobre el epicentro del infierno. Marina Torres recibió un informe de presión irregular en los tanques norte. Caminó con paso firme hacia la torre principal, el viento agitando su chaqueta. Los operadores la saludaban sin sospechar nada. Revisó los manómetros y vio las agujas titilar al borde de lo imposible. «¿Esto no puede ser real?», susurró. Sacó su radio. «Ingeniería. Necesito verificación inmediata». Pero la respuesta tardó. El sistema de comunicación interna comenzaba a fallar. Los primeros ecos del desastre ya estaban viajando por el aire. En la oficina superior, Dr. Alberto Mena repasaba los reportes. Su rostro se endurecía con cada línea. Había señales, pequeñas, dispersas, pero todas apuntaban a un mismo lugar. No quería creer. Había defendido esa planta frente a ministros, inversores y prensa. Era su obra, su legado. Levantó el teléfono y ordenó una inspección total. «Solo para estar seguros», dijo, pero el tono de su voz traicionaba algo que jamás admitiría. Miedo. Miedo. Las órdenes se mezclaban con el ruido de alarmas breves, erráticas, que nadie sabía si eran reales o errores del sistema. Elena corría entre consolas, buscando una lectura coherente. Luis intentaba comunicarse desde el subsuelo sin éxito.
Marina gritaba instrucciones que se perdían entre motores. En medio del caos, la pantalla principal parpadeó en rojo. Un código apareció. Presión crítica. Sector 7. Un silencio absoluto invadió la sala. La tragedia había comenzado a escribir su primer párrafo. Las alarmas ya no eran errores, eran gritos. La presión aumentaba a un ritmo imposible, rompiendo cualquier parámetro conocido. En la sala de control, el ruido metálico se mezclaba con el zumbido de la desesperación. «Doctor Alberto Mena», gritó órdenes que nadie escuchó. Elena trató de abrir las válvulas de emergencia, pero el sistema no respondía. En el subsuelo, Luis golpeaba una compuerta que ya se había trabado por la expansión del gas. Marina pedía evacuar, pero las líneas de comunicación estaban muertas. Y por primera vez todos comprendieron la verdad. La planta ya no les pertenecía. En los túneles, Luis sintió el aire volverse irrespirable. El gas era tan denso que su linterna apenas iluminaba unos metros. Se quitó la máscara un instante para gritar, pero solo tragó el olor amargo del metano. Corrió hacia la salida, resbalando entre charcos que ya hervían. Sobre su cabeza escuchó un golpe seco. Una válvula reventó. El sonido retumbó como un trueno contenido. Era el aviso final. El monstruo estaba a punto de despertar. En la superficie, Marina Torres corría entre las torres, gritando órdenes a los trabajadores que ya empezaban a huir. El aire ardía. El suelo vibraba con una frecuencia que hacía imposible mantener el equilibrio. Intentó llegar al panel principal para activar el cierre manual. Su guante tocó el metal, y el calor le atravesó la piel. El rugido del gas escapando se convirtió en un grito animal. Sabía que quedaban minutos, quizás segundos, pero no se movió. No iba a abandonar su puesto. Doctor Mena levantó la vista hacia la gran ventana. Las torres se balanceaban como si respiraran. «Desconecten la red principal», gritó, pero era tarde. Un fallo eléctrico recorrió el sistema, provocando una cadena de cortocircuitos. Las luces parpadearon y la planta entera se oscureció por un instante eterno. En ese silencio, solo se escuchó el golpeteo metálico de una válvula al romperse. Un sonido seco, definitivo. Y entonces todo volvió a encenderse. Demasiado tarde. Elena miró la pantalla principal. Presión crítica. Colapso inminente. Corrió hacia el panel manual, pero la puerta ya estaba bloqueada. Golpeó con el puño gritando el nombre de Luis, de Marina, de cualquiera. Nadie respondió. El ruido subía como un rugido profundo que nacía desde el suelo. Todo tembló. El aire cambió de color. En un instante de claridad, comprendió que estaban atrapados en su propio orgullo. Y mientras el reloj marcaba las 16:02, la planta cruzó el punto de no retorno. A las 16:03, el silencio se rompió con un rugido imposible. La tierra tembló, el aire se partió en dos. Una columna de fuego atravesó el cielo, tan brillante que el sol pareció apagarse. Las torres se doblaron como papel. Las ventanas estallaron a kilómetros. Nadie tuvo tiempo de correr. El sonido fue tan violento que el mundo entero pareció quedar mudo después. En segundos, la planta que había simbolizado la perfección se convirtió en una llamarada viva, una bestia de metal y furia. Y lo que los ingenieros llamaron imposible ya era historia. El impacto lanzó fragmentos de acero como lluvia ardiente. Luis Araya cayó en el túnel, cubierto de polvo y fuego, sin entender si seguía vivo. Arriba,
Las torres gemían como monstruos. El suelo se abrió, liberando ríos de gas encendido, que arrasaban todo a su paso. Desde el pueblo cercano, la gente creyó que había caído una bomba. Era el infierno industrial naciendo frente a sus ojos. Marina Torres corría entre ruinas ardientes, tratando de guiar a los sobrevivientes hacia la salida norte. Su radio ya no funcionaba. El viento era fuego, el cielo, un rugido. Cada paso era una batalla contra el calor. Un tanque cercano explotó, lanzando una ola de aire abrasador que la arrojó al suelo. Se levantó quemada, tosiendo, sin soltar su casco. ¡Vamos! Gritó. Su voz se perdió entre las llamas. Doctor Alberto Mena observaba el desastre desde la colina del estacionamiento. Su creación ardía frente a él como una bestia indomable. Los tanques reventaban uno tras otro, lanzando esferas de fuego al cielo. Se arrodilló. En su rostro, el reflejo del fuego parecía un juicio. Nadie podía detenerlo, nadie podía comprenderlo. En ese instante, entendió que no era un accidente. Era la consecuencia de creer que la ciencia podía dominarlo todo. En la sala de control, lo que quedaba de los monitores chispeaba entre sombras. Elena despertó entre el humo, herida, desorientada. A su alrededor los muros vibraban. El aire era fuego líquido. Se arrastró hacia el panel, buscando una última orden que pudiera salvar algo. Pero no había nada que salvar. La pantalla mostraba una sola palabra parpadeando entre chispas. Error. Y en ese instante entendió que todo el conocimiento, toda la tecnología, no sirvieron para vencer una simple grieta en una válvula. La noche cayó sobre un horizonte que ardía. Las sirenas rompían el silencio, mientras columnas de humo se alzaban como montañas negras. Los bomberos llegaban desde todos los pueblos cercanos, enfrentando un fuego que no cedía. El aire era irrespirable y el suelo seguía temblando. Los rescatistas avanzaban entre ruinas que aún explotaban, buscando voces bajo el acero retorcido. Nadie sabía cuántos quedaban con vida. Solo sabían que el infierno seguía abierto. Elena despertó entre los restos del control central tosiendo ceniza. La luz de una linterna la cegó por un instante. «¡Hay una viva aquí!», gritó alguien. Manos enguantadas la sacaron entre chispas y humo. Afuera, el aire fresco era una bendición cruel. El olor a metal quemado se mezclaba con el llanto. La llevaron en camilla y al mirar hacia atrás vio la planta, su creación, convertida en un cráter en llamas. No podía llorar. Solo repetía en voz baja una frase. No debía pasar. No debía pasar. Luis Araya logró salir del túnel arrastrándose. El fuego aún rugía a su alrededor, pero la adrenalina lo mantenía en pie. Encontró cuerpos inmóviles en el suelo. Compañeros que habían confiado ciegamente en las máquinas. Trató de ayudarlos, pero sus manos temblaban demasiado. Levantó la vista al cielo y vio caer ceniza como nieve. Entendió que el día había terminado, pero el precio recién comenzaba. En la base de operaciones, Marina Torres coordinaba a los rescatistas, su voz ronca y firme. Busquen en los sectores 3 y 4, no se acerquen a los tanques sur, gritaba entre radios que crepitaban. Tenía el rostro quemado, pero seguía de pie, negándose a descansar. Sabía que cada minuto contaba. Su uniforme, ennegrecido por el humo, era ya una segunda piel. Aquella noche no era jefa de seguridad, era una soldado del desastre. Desde la colina, doctor Alberto Mena observaba los rescates con la mirada vacía. Las ambulancias iban y venían como sombras.
Nadie lo miraba, nadie le pedía explicaciones. Había perdido su voz, su orgullo, su fe en la perfección. En el bolsillo llevaba el plano original de la planta, arrugado, manchado de sangre y ceniza. Lo desplegó bajo la luz de los reflectores, y en medio del papel quemado encontró la válvula marcada con un círculo rojo, pequeña, insignificante, el punto donde todo comenzó. Los días siguientes fueron una mezcla de humo, silencio y cifras. 116 heridos, 34 desaparecidos. 14 muertos confirmados. Los noticieros hablaban de un accidente sin precedentes, mientras los ingenieros buscaban explicaciones imposibles. Nadie quería pronunciar la palabra negligencia. El aire seguía oliendo a gas quemado, y los sobrevivientes se negaban a dormir. La planta seguía allí, convertida en un cementerio de acero. Y entre los escombros, el orgullo todavía humeaba. Los investigadores llegaron con trajes blancos, portapapeles y silencio. Revisaron cada línea del sistema, cada archivo digital, cada registro de mantenimiento. El informe final fue claro: una válvula defectuosa, ignorada por 3 meses. 3 meses de advertencias pasadas por alto, de reportes sin firma, de decisiones apresuradas. La palabra imposible había sellado el destino de todos. El error humano se escondía bajo toneladas de tecnicismo. Elena Duarte testificó frente a la comisión. Su voz temblaba, pero no mentía. Contó cada detalle: las alarmas ignoradas, los correos sin respuesta, las reuniones donde el miedo se disfrazaba de confianza. No fue un error técnico, dijo. Fue un error de soberbia. En la sala nadie respiraba. Afuera, los familiares de las víctimas sostenían fotografías cubiertas de polvo. Las lágrimas eran lo único que aún no se había secado. Marina Torres regresó a la planta semanas después. Caminó entre ruinas ya frías, con casco nuevo y la mirada perdida. Tocó los restos del panel de seguridad, ahora cubierto de polvo. Cada botón parecía un epitafio. Cerró los ojos, respiró hondo y juró que ninguna alarma volvería a ser ignorada. Pero sabía que en otras plantas, en otros países, otras válvulas seguían temblando sin que nadie las escuchara. Dr. Alberto Mena fue el último en volver. No habló con nadie. Se quedó frente al terreno vacío donde antes se alzaban las torres. Sacó su casco blanco, lo colocó en el suelo y se marchó sin mirar atrás. Nadie volvió a verlo. Años después, un monumento se levantó en honor a las víctimas. Una placa dorada con un lema sencillo: nada es imposible. Y bajo el metal brillante, el eco del error seguía respirando, recordando al mundo una verdad incómoda: los desastres no nacen del azar, nacen del azar. Orgullo.